Muy buenas noches, muchas gracias por recibirme en su cálido ambiente, digamos, un nuevo concepto que yo vi acá en Casa Manu, un diálogo interreligioso, académico. La verdad, la necesidad de este concepto cada vez más se siente porque sí, hay muchísimos diálogos interreligiosos con unas posturas cerradas, con unas posturas que solamente mi fe es la verdad y tú para ser buena gente, si no crees con mis fundamentos como tu creencia no te ayuda mucho, es bueno, pero hasta ahí, ¿no? Digamos, necesitamos cada vez más salirnos de esas posturas cerradas, lograr comunicarnos, sacar nuestros, digamos, criterio de una costumbre cotidiana y conocer un poco más allá cada vez más y lograr conocer qué puntos en común existe entre distintas tradiciones y culturas y cómo se puede juntar y unir estos corazones. La verdad es lo que se siente mucho este vacío cada vez más en el mundo y ojalá logramos con esta clase de actividades un poquito, un pasito con nuestro minúsculo, digamos, experiencia religiosa, poder ayudar, aunque sea una gota, para poder acercarnos cada vez más. Bueno, me llamo Seyed Ahmed Shegofte, como dijo el querido Diego, soy de República Islámica de Irán y pues para los que conocen bien a esta zona, Asia Occidental, o para los que conocen a Europa como centro del mundo, Medio Oriente, que no nos suena muy interesante, pero bien, ahí estamos, una nación que la verdad merece estudiarlo, hay mucha historia en Irán, así como México, hay civilizaciones de más de 5, 6 mil años antes de Islam, antes de cristianismo, y pues tenemos que conocernos, no es que ellos no eran humanos o si no tienen la misma fe, digamos, no necesitamos conocer ni su cultura, no, estas cosas ya eran para los tiempos de cruzadas, ya pasó, digamos, estamos en siglo XXI y la verdad necesitamos subir y asomar, digamos, a conocer horizontes más lejanos, Dios mediante. Bueno, quisiera, digamos, esta noche un poco compartir con ustedes sobre como nos llamamos nosotros, Isa ibn Maryam, Masih, o digamos como acá se conoce, Santísimo Jesús en el Islam. Y pues en concepto coránico es un poco más reducido porque las fuentes islámicas la verdad son amplios para conocer a Jesús en el Islam. No podemos lograr en un breve, digamos de una horita, digamos conocer todos los aspectos y fuentes que se han mencionado en el Islam, ni siquiera lo que se ha mencionado en el Corán, eso se lo digo muy sinceramente. Yendo mucho más directo al tema, les comento que no sé si saben, en el Sagrado Corán, que es el libro sagrado, la escritura de los musulmanes, que se considera una inspiración, descendido en el idioma árabe, sigue siendo en el idioma árabe, no hay muchas versiones del Corán, sino los Coranes que se consigue de 700, 900 años antes con hoy ha cambiado ni una letra, digamos, no hay ninguna discusión en este aspecto del Sagrado Corán. Y en el capítulo 19 de los 114 capítulos que trae el Sagrado Corán, tenemos el capítulo que se llama María. Digamos, ahí es muy interesante cómo empieza, digamos, la palabra de Dios hablando
de Zacarías, de que estaba pidiendo de Dios que quiere tener un hijo varón, digamos, para que se, digamos, dedique al caso de Dios, se vive, digamos, digamos, en el templo, por decir, y cuando insiste pidiendo de Dios varias veces hasta que, digamos, logra recibir esta visión que va a recibir un niño y se pone contento. Primero dice, como yo soy viejo, ya soy grande, mi esposa ya es una mujer grande, eso no es posible, pues va a recibir, digamos, mensajes, inspiraciones en donde va a saber que va a tener un hijo, no sabe su género, pero cuando nace como siente una desesperanza muy fuerte pero no es costumbre que una niña se dedique al caso de Dios, como las mujeres no están aceptadas en el templo en aquel entonces, y pues pasa cada vez Virgen María mucho más reconocida, mucho más respetada en el templo por la autoridad, digamos, del templo, hasta pues ella está en el templo rezando, entra Zacarías y ve que ella se encuentra con frutas, con alimentos celestiales, que sabe, eso no son ni de la temporada, ni es algo que se consigue normal, nadie la ha visitado, ni es ninguna posibilidad que haya llegado alguna persona, estaba elevando cada vez más Virgen María, digamos, en su escala espiritual. Muy lindo el Sagrado Corán cuenta esta historia en este capítulo 19, muy fácil, todos ustedes pueden acceder el Sagrado Corán en internet poniendo, hay muchísimas páginas que lo traen en español, solamente como un cuento, no les va a quitar mucho tiempo para ¿sí? repasar este texto, a ver cómo cuenta este bello cuento el Sagrado Corán. Y digamos, nosotros vamos a tocar algunas partes más dedicado a Jesús, Santísimo Jesús, como se menciona Suratul Al-Imran, digamos número 3, el Sagrado Corán, Aleya 3, empieza, dice, como yo no les voy a leer el texto en árabe, pero les traje, digamos, el texto, mero texto, para tener la cita totalmente accesible. Dice, el ejemplo de Jesús ante Dios es como el ejemplo de Adán. Lo ha creado del barro y digamos, y después le dijo, sé y fue. Digamos, para Dios no tiene ningún límite su poder, digamos, para crear una persona sin tener padre o ni madre. El profeta Adán ni tenía madre y Eva también de igual forma. Y dice, pues, Wadhkur fi kitab Maryam, recuerda en el momento que estaba Virgen María, que sintió, digamos, que tiene que salir del templo, se acercó a una palma seca, digamos, y por la voluntad de Dios se generó una clase de velo por alrededor de ella y pues no era accesible para la gente. Apareció el Espíritu Santo, digamos, frente a ella y ella se sintió un poco pudorosa, como tímida, y dijo, a ver, ¿tú quién eres? Dice, yo soy un mensajero de Dios, te he llegado para otorgarte un niño con tales características. Ella se refugia a Dios, dice, si eres piadoso, pues aléjate de mí, no me toques. Y él explica muy bien que soy mensajero de Dios, he llegado para darte un niño que va a llenar el mundo, digamos, de bendición, y así explica hasta que ella comprende y acepta que este es un mensajero de Dios, no es ninguna persona que le quiere afectar. Y así sigue la historia, ella se embaraza de Santísimo Jesús, después
recibe la inspiración, que agarra jiz'at an-nakhla, como dice en árabe, la rama de la palma, y lo mueves, la palma que estaba seca por la voluntad divina, da dátiles frescos, digamos, y ella se alimenta de esto, y este proceso de embarazo, como tenemos en los textos islámicos, fue 6 meses. 2 personas, la historia en el Islam nos indica que fueron nacidos a los 6 meses y quedaron vivos. Uno fue Jesús y otra persona fue el nieto del profeta Hussein ibn Ali. Si también merece este personaje también para estudiarlo. Hussein es nieto del profeta. Hay muchísimas narraciones que su nombre, de dónde apareció, que entre las más famosas hay una narración que cuenta el profeta del Islam, que el ejemplo de él, del profeta, y su yerno Ali, digamos, el sucesor del profeta, es como el ejemplo de Moisés y Aarón, y excepto que Ali, después del profeta, no es profeta, solo es su sucesor. Y ahora sigue esta historia hasta llegar a que sus hijos de Aarón se llamaban Shobeir y Shobbar, en el idioma arameo, como entiendo, no estoy seguro, pero en árabe se traduciría Hassan y Hussein, sus hijos. Quiere decir, este nombre, Hussein, de la personaje que estamos hablando, es su nombre, el nombre de hijo de Aarón, y esto fue un nombre que Dios lo eligió. Es una historia interesante, digamos, la cercanía de las tradiciones como se ve en el Islam es una cadena, es una, digamos, inspiración única. Todas las tradiciones a lo largo de la existencia del ser humano en el universo había mensaje, había el camino recto, había la presencia, digamos, de Dios en la tierra, o digamos su reino a través de los profetas, y esta cadena no va paralelo. Lo que queremos concluir un poco hoy, yo les comenté, no podemos exponer todos los aspectos, pero yo quiero al fin un poco acercando de cuál es nuestra obligación moral hoy día para, como un creyente, digamos, en cualquier tradición. Nosotros vemos así como la historia de muy interesante hasta donde llega ella con la gente se sorprende, a ver tú dónde estabas, y tú no eras una mujer cualquiera que digamos otro día aparece con un bebé en sus brazos, y ella había, como dice el Sagrado Corán, hecho un ayuno de hablar, digamos, no hablaba, y indica al bebé, dice, preguntan de él, la gente dice, a ver, ¿cómo que vamos a preguntar de él? Y él empieza que palabras muy interesantes, yo les voy a contar, que así empieza, dice, Enni Abdullah, yo soy siervo de Dios, dice Jesús, siendo un bebé, en segundo día de su nacimiento empieza a hablar, Atan el Kitab, me dio la escritura, y me colocó, digamos, ubicó en la posición de profecía, y digamos, me ha bendecido donde estoy, y me mandó a rezar, a ayunar, a ayudar a los pobres siempre y cuando sigo vivo, y respetar a mis padres, y no me ha creado, digamos, opresor, y digamos, opresores, la palabra son sinónimos, y dice, Salamun alayya, como decir, bendiciones y paces de Dios conmigo, dice Jesús, el día que nací, el día que me voy a morir, y el día que voy a volver. Es muy interesante ver cómo Corán está reconociendo, digamos, y tocando algunos puntos muy interesantes de la historia de Santísimo Jesús,
y asimismo sus seguidores. Yo les cuento, hay una aleya coránica en donde tenemos unas virtudes que se habla de los cristianos. El Sagrado Corán menciona que, digamos, los más queridos, los más cercanos a los creyentes, ahí está en aleya, digamos, como dicen, capítulo 5 del Sagrado Corán, que se traduciría como mesa, y versículo 82 tienen para referir, dice, ciertamente los que dicen, ciertamente somos cristianos. Estos personajes, como los admira el Sagrado Corán, dice, los más amigos de los creyentes, acá creyentes se refiere a los musulmanes, son los que dicen, ciertamente somos cristianos. Eso es porque algunos de ellos son sacerdotes y monjes y porque no son arrogantes o altivos, en otras traducciones viene. Es muy interesante, Corán está admirando de forma muy elevada, digamos, muy respetuosa a los seguidores de Jesús. Y no es que coránicamente podemos considerar que un musulmán puede faltar respeto a un cristiano bajo ninguna circunstancia. Nosotros reconocemos a Jesús, digamos, como un personaje muy respetado, y asimismo a Virgen María le tenemos entre las mujeres más elevadas del paraíso. Islámicamente son 4 mujeres con las mujeres más respetadas del cielo, entre ellos es Virgen María. Digamos, bajo ninguna circunstancia se puede comprender del Sagrado Corán que uno puede, ni siquiera por su mente, considerar que, digamos, un cristiano o una cristiana, ahora con cualquier de divisiones se puede considerar en la iglesia, digamos, puede ser una persona que se puede faltar respeto o no reconocer su fe. Textualmente es imposible. Bueno, ahorita un poco vamos más adelante, un poco contextualizamos el concepto, llegamos a ver, digamos, el concepto de que nosotros tenemos sobre último tiempo muchas narraciones, como viene en las enseñanzas judías y cristianas, también va a haber guerra, va a haber mucha injusticia al fin del tiempo, y digamos, la gente está sufriendo muchísimo, no confía ni siquiera entre la pareja, ni siquiera en la familia, en la calle todo el tiempo está una persona inquieta. Digamos, ¿cómo puede comprender esta misericordia divina sobre una persona creyente que está esperando como cristiano la vuelta de Jesús, así mismo como nosotros lo estamos esperando? Esto viene en nuestras enseñanzas también, esperamos a Jesús, como les conté ahorita del texto, y digamos, tanta inquietud, tanta inseguridad, tanta desconfianza, tanta odio, tanta, digamos, mandar hacia lo negativo. Ellos tienen el problema, ellos tienen la culpa. Nosotros lo que comprendemos de las enseñanzas islámicas es que después de estos momentos de inquietud, inseguridad y problema, va a llegar una paz, y esta paz va a haber en el momento que la evidencia de Dios otra vez aparezca, la gente tenga acceso a llegar a esta fuente de conocimiento y paz y bendición. Nosotros esperamos que Santísimo Jesús, junto a nuestro último sucesor del profeta, nosotros lo llamamos Mahdi o el guiado en el Islam, que van a llegar esos 2 personajes y va a ser el momento que el mundo se va a llenar de justicia y paz. Yo quiero
hacer hincapié bajo o subrayar dos palabras: injusticia como característica de antes de este momento de fin de los tiempos, o como se llama en distintos idiomas y tradiciones, y paz y tranquilidad que va a haber después. ¿Qué va a pasar? Esta es la pregunta donde nosotros tenemos que hacer como más reflexiones, más intercambio y diálogo. Tiene que basarse en eso. ¿Qué va a pasar en este momento cuando van a ver que el líder de los musulmanes y el líder de los cristianos van a rezar juntos y del mismo modo alaban al Señor, y pues aprenden los seguidores de ellos unirse, cómo respetar, cómo amar, cómo acercar? Hoy día hay muchos diálogos interreligiosos, pero muchas veces están buscando de alguna forma, aunque estéticamente el diálogo es muy respetuoso, pero en el fondo, digamos, buscan, por ejemplo, a los musulmanes nosotros estamos acostumbrados de lo que nos llevan a revisar las maletas en cualquier aeropuerto 5 veces. Digamos, esta percepción de dónde viene. Digamos, ¿acaso si vamos a estudiar el cristianismo, digamos, Jesucristo en el Corán, podemos encontrar un punto negativo en ellos? No, imposible. Seguramente nosotros lo hemos ubicado en la Biblia, en textos cristianos también hay muchísimas indicaciones que va a haber otra tradición, va a haber una persona, tantas noticias que tenemos de futuro, la misma esperanza que existe en cristianismo, que va a haber el momento de paz y justicia. Pues, ¿por qué no estamos buscando este paz y justicia? ¿Cómo se genera? Ahí es donde nosotros tenemos que un poco, con una lupa un poco más grande, buscar en las enseñanzas de la inspiración y encontrar. El concepto para nosotros se llama esperanza. Una persona que está en esperanza de esta paz tiene ciertas características. No es como una esperanza seca, no es una esperanza muerta, no es que solo tenemos que fijar en el reloj a ver si llegó el momento, no llegó el momento, no. En las enseñanzas islámicas, así mismo cristianas, una persona que está en esperanza de Jesús o nuestro guiado, esta persona no puede odiar al prójimo. Esta persona no puede violar un derecho. Esta persona, ¿cómo puede a la hora de llegar el momento de rezo, de recordar a Dios, traer este odio como una enfermedad espiritual en su corazón y recordar a Dios? Este va a funcionar como un velo de ignorancia, un velo que no le deja esta espiritualidad fluja, digamos, que puede esa persona percibir esta paz del universo. Esta paz existe. Una persona no lo puede percibir porque trae en su corazón, digamos, unas enfermedades espirituales, trae odio, trae, digamos, unas percepciones falsas de otra religión. Digamos, dice una narración muy interesante de un sabio nuestro que el enemigo más peligroso del hombre es su ignorancia. Una vez que no conocemos, una vez que no sabemos qué va a pasar, ¿por qué tenemos miedo de la oscuridad? Porque estamos como atentos a ver qué va a pasar, con qué me voy a encontrar. Pero si con la luz del conocimiento podemos quitar esa oscuridad y ver más allá, digamos, de estos velos que nosotros mismos lo hemos generado con nuestros pecados, con nuestros defectos morales, nosotros logramos como cerrarnos, no asomar a ver qué está pasando por otro lado, qué existe en otra tradición, qué existe en otra enseñanza, y decimos, no, mi verdad es la única verdad y los demás están equivocados. Esto para mí no se comprende del mensaje ni del cristianismo, ni del judaísmo, ni del islam.
Nosotros si vamos a ver cruzadas, si vamos a ver hoy día algunas personas que en el nombre del Islam están generando violencia, o si digamos, si tenemos el caso como los que en el nombre del judaísmo están matando gente en Palestina, digamos, este Dios, eso es muy claro, Dios no ha mandado a matar a ningún prójimo, sino te ha mandado a amar. Pero ¿por qué estamos viendo, interpretando el mensaje de algún modo? Bueno, nosotros para que llegara a la salvación tenemos que borrar a estos zombies, esta enfermedad incurable que es otra tradición. Este es el problema que el ser humano no ha logrado hasta hoy día, a pesar de todos los diálogos, a pesar de que consideramos, tenemos comprendido, y este problema tiene raíz en los medios de comunicación. Muchas veces nos están alimentando, nosotros sin darnos cuenta, estamos viendo que ya tenemos una percepción antes de ver una persona, porque yo vi unas publicidades, unos videos, unas noticias que me dijeron, a ver, yo quiero viajar a México, a mí me dicen, no, ¿por qué vas a México? Ahí es puro carteles, digamos, o yo quisiera viajar a Colombia, como me decían, ahí es puro Pablo Escobar, y digo, no, pues tú vas a encontrar con gente muy bonita, muy amable, una gente muy cálida, que la verdad uno necesita, yo acá no siento que soy un extranjero, la verdad siempre he recibido un trato muy bonito de parte de la gente. Y esto es lo natural, lo correcto. La gente no tiene el porqué de odiar de otra persona. No tiene por qué sufrir, porque el que odia primeramente sufre él mismo. Y después transmite este odio a otra persona. Ahora, ¿por qué tiene que tener odio? ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Acaso ese existe en mensaje? No. Es una tentación diabólica, eso no existe en ninguna tradición. Nosotros, es muy interesante, yo les toco algunos, tenemos unos principios de la fe en el Islam, principios de la práctica, y tenemos unas ramas cruciales. Entre estas ramas cruciales hay un término, en árabe sería tawalla y tabarra. Yo les traduzco esos dos términos, es muy bonito. Es yo desentiendo ciertas actitudes de las personas opresores, de las personas que cumplen y ventilan la actitud diabólica. Y entiendo, mire, cercanía a Dios en el Islam y también en otras religiones, no es que yo coloco a Dios acá y me acerco, ahora estoy cerca. No, Dios divinidad es un concepto abstracto en donde uno puede, nosotros para comprender un poco mejor, yo les voy a poner unos ejemplos, quitamos el concepto de tiempo y el lugar de nuestra mente. No existe tiempo. Después, ¿cómo podemos hablar de un crecimiento? Ahora, una persona, yo soy mayor, por ejemplo, porque tengo, no sé, tantos años y mi hijo es más joven, es menor, porque, digamos, tiene menos vueltas ha dado alrededor del sol. Pero esto, ¿qué le va a hacer? ¿Va a ser más sabio? No. ¿O lo va a hacer una persona más virtuosa? No. Sino es su dimensión espiritual cuando crezca, cuando aprende, cuando sube una escala más, aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a olvidar el odio, abandonar los vicios, es donde está creciendo, ¿sí? Cercanía a Dios es acercarse a esas actitudes y uno constantemente tiene que descender de las actitudes negativas que tiene diario, hacer cuenta, a ver, yo hoy tenía estos errores, hablé mal con esta persona o no sé, regañé a no sé, una persona, pues esos son mis vicios, voy a practicar espiritualmente. Si yo rezo diario y no me mejoro en ese sentido, ese rezo no me ha ayudado, no me ha acercado a Dios, porque este recuerdo que va a haber una cuenta, va a haber un momento de paz, esta espera, todo
va a tener sentido cuando uno se acerca. Esta cercanía es en la actitud. Y lo más bello, digamos, dice la frase, digamos, la enseñanza islámica, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Dios Todopoderoso es belleza y ama a la belleza. Y ahora, cada vez una persona ser más bello, de actitud. Nosotros no solo fijamos en belleza física, ¿no? Una actitud bella, una tolerancia, una paciencia bella, que a pesar de que alguien le equivoca, le toma equivocado y lo viene a insultar, uno no va a reaccionar rápido, mostrar esta belleza de paciencia. Bueno, tú me conoces, o ¿a qué te refieres? Discúlpame, estaba equivocado. Se acabó. Pero si rápido vamos a reaccionar, esto no es el camino, esto no es, digamos, a mí me parece que nunca Santísimo Jesús nos mandó hacia esto. Si vemos actitud en Él, es humildad, es estar buscando cómo se puede ayudar a un enfermo, lo curaba, digamos, con el poder de Dios. Si había un pobre, le ayudaba. Y esta es la actitud. Si nosotros podemos acercarnos a esta actitud, ahora ver todo creyente, todo creen. Ahora una vez en la árabe se llama Allah, o en español se llama Dios, o en inglés se llama God. No es que están hablando de otros términos o otras divinidades. Si están hablando del mismo Todopoderoso, omnipotente, misericordioso, y nosotros si podemos acercarnos a Él, ser más misericordioso, es donde nosotros nos estamos uniendo al fin de los tiempos. Y esta paz que estamos esperando, que nos traiga Jesús Santísimo y Mahdi el guiado, en este concepto nosotros no vamos a ser televidentes, que ahí esperamos que ellos lleguen y nos traen paz. No, nosotros tenemos que ser factores activos que ayudamos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo puedo acercarme con un hermano católico y nos vamos a tomar un café y platicamos de asuntos de la vida, no pensar en cómo robarle porque piensa de otra manera. No, esto no es, eso no nos va a acercar. El concepto es esto que yo quiero como concluir mi exposición, digamos, después estoy para servirle cualquier duda que tengan. Es que este paz depende de nosotros. Nosotros tenemos que escalar un nivel más arriba y entender que nuestras tradiciones provienen del mismo divinidad y nos quieren llevar hacia la misma felicidad. Y tenemos que acercarnos nosotros en la actitud, y esa cercanía nos va a facilitar que nuestros salvadores lleguen más rápido. No es que nosotros vamos a tomar el camino contrario con toda la velocidad y esperamos que ellos nos alcanzan. Ellos ellos nos están esperando. Nosotros tenemos que acercarles. Y eso no es por la edad, sino es por un crecimiento espiritual. Muchas gracias. Me gustaría saber si hay preguntas. Por favor, levanten la mano. Sí. Muy buenas noches. ¿Qué podría coincidir o no el Islam y la promesa de un juicio final en términos de lo bueno y lo malo y su consecuencia? Entendí muy bien, lo más que pude, el hecho de trabajar en las actitudes y acercarte al amor, pero la diferencia en qué consecuencia hay desde el punto de vista del juicio después de la vida o no. Estas son de las bases de la fe, ¿sí? ¿Puedo? Digamos, bases de la fe islámica, asimismo cristiana, que digamos nosotros creemos en una divinidad que es el primero, el último, y va a haber después de esta vida un cálculo en donde pues se va a dar
cielo como recompensa de una persona que tenía la capacidad de pecar, pero abstuvo a su alma, no lo manchó, no lo ensució, pudiendo hacerlo. Porque si no podemos pecar, no tiene sentido que nos dan un cielo, pues hicimos lo que como concepto de determinismo, ¿no? Eso no es válido. Pero uno tiene esta posibilidad, esta voluntad otorgada por el Señor, y pues si hay unos como lineamientos de 5 líneas en el Islam, el permitido, normal, que da igual cometerlo o no. Un nivel más arriba hacia lo positivo es lo recomendable. Un nivel más es tan necesario que no puede faltar, se vuelve obligatorio. Ahí como descendiendo hacia abajo también es algunas cosas que a Dios no le agrada, pero pues si cometes no te castiga por su misericordia, porque uno tiene tentaciones, hacia cierto límite no te castiga, pero pues si digamos una persona va a matar a otra persona, como dice el Sagrado Corán, matar a una persona equivale a matar a la humanidad. Quiere decir, eso es un pecado imperdonable. Tú eres libre, si quieres, por ejemplo, quieres comer carne de tal animal, eso no es sano, pero si quieres comerlo, no hay problema. Por ejemplo, en el Islam, el burro. Uno no puede, no es recomendable, no le hace bien, pero Dios no le va a castigar por hacer esto. Pero si comete algo que de verdad le afecta su fe, su espiritualidad, su física, esto es prohibido. Pues el día del juicio, pues se hace balanzas que no van a equivocar, como dice el Sagrado Corán, un grano de mostaza, digamos, y dice la frase preciosa en árabe, "Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba", este día es suficiente tú y tu conciencia para hacer cuenta. Lo vas a recordar todo, no hace falta testigos, no hace falta documentos, tú sabes, traes su cuaderno, acá te acompañan siempre 2 ángeles, están anotando, y la misericordia divina, como dice, el que escribe el mal, digamos, es una sola toda la vida. El que escribe el bien diario cambia. Y el día del juicio van a haber muchísimos que cuentan de buenas obras de una persona y una sola que quiere decir, no, eso no es tan buena persona porque cometió esto. Yo vi, acá tengo documentos, pero como no se da mucha importancia uno frente a muchísimos, siempre y cuando no está violando los derechos de otras personas. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Por favor. Entendí entonces que la creencia en Cristo es diferente a la del cristianismo, la de la Biblia. En la Biblia es Salvador y en el Corán es profeta. Así es. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de función o qué función tiene como profeta Cristo en el Corán? Pues todos los profetas tienen la misma función en el Sagrado Corán. Es que ese tema es muy interesante, merece dedicarle un buen de tiempo. Nosotros, para captar bien la función de un profeta, tenemos que empezar de cero. Había el momento que era el Todopoderoso Omnipotente y no había nada. Empezó a crear. Su creación no es para estar divertido, no, todo está a base de una sabiduría, tiene un objeto claro, y este objeto es crecimiento y perfección espiritual, por decir, digamos, en pocas palabras. Ahora, creando al ser humano, le da el profeta interior, o sea, el intelecto. Digamos, una persona, si no fuese por ningún profeta, debería darse cuenta, robar es mal, mentir es mal, matar a otra persona es mal. Pero, para que... interno le llamó. Así es, así es. Y digamos, luego, este personaje
para que dice, se me olvidó, es que se me no fue, se me escapó. Para que no haya esos pretextos, la función de los profetas es que le traen acomodado con la temporada, con avance de la ciencia y tecnología, con todas las cosas que le puede pasar que una persona no puede muy claramente ver la verdad, como lo ve borroso. Pues llega ahora el momento que la misericordia divina exige que haya una guía clara, que uno no se equivoque, porque si nos creó para que llegamos a la perfección y no sabemos cuál es el camino, pues es un fallo en el sistema que ha creado. Pues Dios es, como nosotros tenemos una ley, como decimos, ley de misericordia, de Dios exige muchas veces ciertas cosas, ¿no? Acá es existencia de una guía accesible, claro, que Él mismo no falta, porque si Él mismo pierde su casa, ¿cómo me va a llevar a mi casa? Pues este personaje tiene que tener un intelecto superior por encima de todo, y esta persona tiene que ser un ejemplo espiritual. No puede él ser cualquier persona, tiene que ser una persona digna, una persona respetada por la sociedad, una persona, digamos, muy, muy espectacular en todas las perfecciones morales y físicas. Ahora, esta persona pues se llama profeta, pero después los profetas una características tienen que traen una legislación nueva, pero no puede faltar este guía. Después del profeta va a haber sus sucesores, los que uno tras otro trae el conocimiento de la guía, pero pues al momento de que llega una nueva ley de parte de Dios, como según lo que comprendemos islámicamente, la legislación judía es distinta, es válida para aquel entonces, después cambia a la cristiana, y ya hasta los judíos tenían esas buenas nuevas en sus libros, deberían ya saber que de ahí para adelante la ley cambió y tienen que cumplir. De aquí para adelante, pues la autoridad coincide a Santísimo Jesús, y de ahí para adelante llega siguiente, digamos, tradición, y otra vez cambia. Pero estos cambios son muy chiquitos, no son que, por ejemplo, no comer puerco. Esto es algo que viene en la Biblia también, no es que sea algo particular del Islam. Digamos, eso existía. O digamos el velo, ustedes nunca encuentran a Virgen María en ninguna imagen destapada, no es algo que sea para como hasta 50 años antes. Acá en México muchos mexicanos me han contado que sus mamás iban a la iglesia tapada, y digamos poco a poco se fue perdiendo, diluyendo, pero pues en el Islam todavía esto es como muy claro, no es un signo de maltrato a la mujer, no, ese es como unos conceptos como que salió luego. Pues esto es más o menos lo que vemos del concepto de profecía, pero tiene otros aspectos maravillosos, no es que una persona más, ¿no? Ahí hay, discúlpame, ahí hay una, digamos, punto muy fino que hay que tocar. Una vez nosotros creemos que este ejemplo, esta fuente de conocimiento que tenemos, es un personaje distinto, no es de nuestro ser, no tiene las mismas cualidades, no es de carne, por decir, no tiene esta tentación. Si él no hace ciertas cosas, no va a ser mi ejemplo. Estamos cortando, ¿me explico? Yo pues yo tengo hambre, nosotros una vez nos comparamos con el diablo, él no quiere descansar, no quiere dormir, y sigue y sabe mucho más, sabe más por experiencia, como dicen. Exacto, y digamos, él sabe suficiente. Bueno, el objetivo es que, digamos, si vamos a poner nuestro ejemplo en un personaje que de características de ser sea distinto, nosotros no podemos como vincularnos bien con este guía, porque decir, a ver, si él no roba es que pues es
otros tipos de ser. Eso no es lo mío, ¿me explico? No, esto es una bendición que Dios manda a un profeta y un guía de nuestro ser. Pudiera haber mandado ángeles. ¿Qué problema hay si Dios quisiera mandar el mensaje? Como asignar el guía a través de otro ser superior nuestro. No había problema para Dios. Esto que nos mandó profetas de nuestra especie es para que no se corta este vínculo, ¿no? Bueno, más o menos. Muchas gracias. Un comentario breve, solamente para acotar un poquito desde el tema del Consejo Interreligioso. Es importante también saber desde qué cristianismo lo estamos planteando, porque inclusive sabemos que hay una concepción acerca de Jesús distinta en distintas ramas del cristianismo, en distintas épocas. Recordemos, por ejemplo, los arrianos de los primeros siglos que concebían a Jesús como justo un profeta, un hombre que tenía facultades extraordinarias, pero que no era Dios, o no es Dios, ¿no? Y distinguían entre Dios y el Hijo de Dios, o el representante de Dios, el profeta. También así podemos ver, de repente, sobre todo bajo ya la influencia de Roma, categorizar a Jesús como Dios, debido a que la figura del emperador era divina. Entonces no se podía poner a Jesús abajo del emperador, que ya era Dios, superano super, ¿no? Nadie por encima de él. Entonces tenía que ponerse a Jesús en una categoría de Dios. Entonces, en diferentes momentos, diferentes épocas de la historia, también dentro del propio cristianismo se le ha concebido distinto. Por ejemplo, en el Renacimiento, también diversas escuelas conciben a Jesús diferente, ¿no? Y estudiar esa diversidad de concepciones acerca de Jesús nos enriquece bastante y amplía también el panorama. Y muchos de esos criterios culturalmente ricos, vastos, amplios, tolerantes, se acercan mucho a la concepción de profeta. Muy interesante. Como un hombre ejemplar, ¿no? Los místicos del Renacimiento hablaban que todo el mundo debía cristificarse, es decir, que todo el mundo debería alcanzar una cierta realización espiritual o cristificación, ¿no? para volverse digno de que Dios lo volteara a ver, ¿no? Entonces, en diferentes momentos, diferentes concepciones han estado presentes y es interesante revisarlas. No sé si alguien más quiera comentar, quiera compartir. Sí. Buenas noches, gracias por su tiempo, por favor, con mucho gusto. Enseñanza, agradecemos. Bueno, serían 3 preguntas, no quiero polemizarla. Dentro del Islam, creo que así la figura hacia Dios absoluto es un poco más abstracta. En cuanto a Jesús, por ejemplo, a Cristo, ¿cómo lo concibe el Corán? Por ejemplo, un Cristo crucificado en el Evangelio, por ejemplo, dentro de los 4 Evangelios. Si hay algún lazo entre Jesús y Mahoma en esos 300 años. Sí. Y no quiero que en público con mis respetos para todas las religiones, pero cuando ustedes se refieren al, el Corán o el Islam o Mahoma, no sé quién malinterpretó, a los infieles, ¿a qué se refiere cuando hablan de los infieles? Muy bien. Gracias. Infidelidad, pues, es un concepto que se entiende filosóficamente después de haber sido algún pacto. Y, digamos, hablando de las vidas anteriores, que hay un pacto con la divinidad por todos los seres humanos, pues eso es lo que estamos viendo en el Islam, y que reconocen a la divinidad, al reino de Dios, a los reyes de Dios, y después a la hora lo rechazan, digamos, ahí genera este concepto que necesita un estudio muy profundo. Digamos, no se refiere claramente, digamos, a los creyentes. Eso para que quede claro. Creyentes, cuando hablo, no es que sea musulmán, sea cristiano, sea judío, todos son creyentes. Creer quiere decir reconocer este poder superior por encima de todos los seres, ¿no? La causa de todas las causas en
lenguaje filosófico. Y digamos, entre Jesús hasta Islam, que era como 600, 550 años, este tiempo, Corán está hablando de muchísimos creyentes que los reconoce a lo máximo, que son personajes que, digamos, son exactamente el concepto del fiel, acá por decir, que estaban, digamos, reconociendo y esperando y siguen esperando este paz que estuvimos hablando, y este también es la postura coránica frente de estos creyentes cristianos o judíos también, no es que sea puro cristianos. Y acá yo tengo, para que la postura islámica quede claro, yo estaba viendo los textos islámicos al respecto de Santísimo Jesús. Tenemos mucho más de lo que imaginan de Jesús. Nosotros, más allá de la Biblia, tenemos un montón de narraciones narrado por el profeta del Islam y sus sucesores que no existen en las fuentes cristianos. Tenemos muchas narraciones narradas de Jesús, preciosos, que habla de morales, de, digamos, distintos conceptos. Entre ellos tenemos un capítulo que lo que ha pasado entre Jesús y el diablo. Es muy interesante. Yo rápido voy a decirles unos fragmentos. Digamos, ustedes, yo tengo entendido que tienen que hay un sabio, se llama Saduq, musulmán, dice: Saada Isa, subió Isa en la monte de Damasco, Sham, en aquel entonces, y llegó el diablo junto a él. Eso existe en las escrituras de la Biblia también, como con la apariencia del rey de Palestina. Le dice: Ya Ruhullah, o el Espíritu de Dios, así nosotros lo llamamos a Jesús, Ruhullah en árabe. Digamos, tú reviviste a los muertos, curaste a los enfermos, ahora tírate del monte, dice, de este monte, y como no te va a pasar nada, tú eres la divinidad. Y qala Isa inna dhalika adna li fi, en otros me dio permiso y en este no me lo da. Eso yo he visto esta narración en las narraciones, digamos, cristianas. Y otro, digamos, les menciono, dice que fue Iblis, digamos, el diablo, fue a Jerusalén, Beit el-Muqaddas, ahí estaba y vio a Isa, a Jesús Santísimo, le dijo: tú eres quien merece ser el Señor, porque naciste sin padre. Dice Jesús contestando que dice: la glorificación merece a quien me creó sin padre. Muy interesante la narración. Y digamos, dice: así fueron Adán y Eva también. Iblis, otra vez el diablo, viene diciendo: ya Isa, oh Jesús, tú eres quien llegaste al nivel de la divinidad porque empezaste a hablar cuando estabas en la cuna. Isa le contesta: oh diablo, la glorificación pertenece a quien me hizo hablar mientras estaba en la cuna. Y así la conversación va avanzando muy lindo. Dice: tú eres quien pues curaste a los enfermos, tú eres quien reviviste a los muertos, tú eres quien hiciste con el barro como una paloma y lo soplaste y empezó a volar. Y todas las respuestas son la misma. Pues la glorificación pertenece, es la postura, digamos, nosotros acá estamos dialogando, la postura que las fuentes islámicas al respecto de este concepto, que yo entiendo perfectamente del punto de vista cristiana, católica en especial, es muy complicado verlo, sí, pues es otra versión que se está planteando el Sagrado Corán,
que dice, a la hora de crucificación, la persona que fue indicando dónde está oculto Jesús fue Judas. Y digamos, por la voluntad divina, esta persona, su apariencia cambió como Jesús, y la gente llegó y lo agarró y lo crucificó, y Jesús por la voluntad divina fue al cielo y lo estamos esperando. Ya de ahí para adelante es como una diferencia que se ve en las fuentes islámicas, ¿no? Muy bien. ¿Usted me parece tuvo alguna pregunta? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, quiero hacer una pregunta en relación a que estaba comentando sobre cómo se ha ido transformando la ley a lo largo de las diferentes épocas. Y mi pregunta es, obviamente son tradiciones humanas y otras son las leyes divinas, como Dios, que yo creo que es amor, compasión, perdón. Sin embargo, como a través de seguir una tradición que muchas veces puede ser cerrada en cualquier religión de ciertos preceptos, poder alcanzar la voluntad de la ley divina, o sea, la voluntad de Dios. Nosotros este concepto tenemos un término que se llama tahte. Yo necesito un poco, a mí me cuesta ponerlo un término, por eso es mi ignorancia, disculpa. Tahte quiere decir que puede haber sido equivocado, ¿no? Porque nuestra conclusión de que Dios a través del mensaje, ¿qué quiere decir? No necesariamente siempre se acerta, ¿sí? Pues ahí vamos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Dios no es un Dios injusto. Sabe nosotros qué pasa por nuestro corazón. Si hacemos sinceramente todo el intento y comprendemos algo y esta comprensión es falsa, ¿qué va a pasar? ¿Dios nos va a castigar? Pues Dios es misericordioso, no nos va a castigar. Pero una persona que se acerta en su conclusión merece dos recompensas. El que no hace su esfuerzo, pero no se acierta, recibe una recompensa. Así que Dios no está buscando una verdad como tal. Por ejemplo, nosotros rezamos rumbo Qibla, digamos la posición de Kaaba en Arabia. Ahora, un poco estoy rezando un grado para ir. No, ese rezo no vale. Dios no está buscando un grado, Dios está buscando qué pasa por mi corazón. Si estoy como un siervo obediente haciendo lo que me pide, pues mi conclusión, si fue falso, Él lo perdona. Estas cosas se solucionan con este elemento principal en cada acto que se hace por Dios para acercar a Dios, que se llama la intención. ¿Cuál es mi? Yo quiero decir, a ver qué buena gente que soy. Pues Dios el día del juicio dice, pues fuiste buena gente, la gente te aplaudió, pues tu recompensa fue tal aplaudo y se acabó. Pero si lo hago por Él, pues Él me va a recompensar. Ahora, eso es por lo bueno y por lo malo también. Si tengo una mala intención, no va a haber recompensa. Pero si estoy haciéndolo con buena intención, no acierto, pues Dios me va a aceptar. Eso es lo que nosotros comprendemos. Así que nadie está mal. Ni el que reza para acá, ni el que reza para ahí, ni el que reza en la iglesia, ni el que reza en la mezquita, ni el que reza en la sinagoga. Lo importante es que sí se dirige hacia este ser misericordioso. Madre, voy a levantar la mano. Perdón. Estoy muy feliz de haber podido estar aquí. Le agradezco mucho su participación. Por favor, con mucho gusto. Solo me queda una duda. Usted mencionó que la Virgen María es una de las 4 personalidades femeninas a las que se les respeta y se les reconoce. Así es. ¿Sí me podría decir quiénes son las otras 3? Sí, claro. Digamos, nosotros reconocemos a Osie. Osie es la esposa de Faraón, quien salvó a Moisés, digamos, cuando estaban matando a todos los niños. Ella como una de las mujeres celestiales. Otra mujer es la esposa del profeta del Islam que se llama Khadija. Khadija era una mujer comerciante antes del Islam
no adoraba a los ídolos en aquel entonces que los árabes adoraban a los ídolos preislámicos, este personaje, y tenía muchísimo dinero. Y cuando vio la sinceridad y dignidad moral del profeta del Islam, se casó con él antes del Islam, todavía no estamos hablando del Islam, y después fue la primera persona en aceptarle, reconocer su profecía y gastó toda su riqueza en este camino que se desarrolla el Islam. Y esta mujer también tenía unas cualidades espirituales superiores. Y la última persona y la que nosotros estamos conmemorando su martirio este día del sábado que viene, todos están bienvenidos, tenemos el evento, digamos, por donde está Miguel Ángel de Quevedo, Metro Quevedo, detrás de librería Gandhi. Ahí los detalles, si quieren, acá pido del estimado que les comparte. Estamos conmemorando su martirio, que falleció, pues la martirizaron, la hija del profeta, que es la única mujer infalible, digamos, el Sagrado Corán lo menciona también, se llama Fátima. Así es. Esas son las 4 mujeres más resaltadas. Con mucho gusto. Muy buenas. Ajá. Digamos, en ese sentido hay como discusiones muy lindas, filosóficas, porque una fuente es la inspiración, que su interpretación es muy complicado. Hay palabras, pero uno no lo sabe a qué se hace referencia. Pues hay estudios, hay comentarios sobre estas, y digamos, hay algunas cosas que son más claras coránicamente. Entre el día del juicio y la muerte hay un lapso que en el Islam se llama barzaj. Barzaj es como una especie de estar en el aire, como no está bien claro, pero es una especie de la vida que un poco más claro se ve la realidad de los hechos. Por ejemplo, coránicamente, el hecho de hablar mal de una persona que no está presente es muy feo. Capaz que nosotros burlamos a una persona entre amigos, estamos riendo, pero él en su corazón, si estuviese escuchando, se enojaba, ¿sí? Este Islam, como nos quita el velo de ignorancia, el Sagrado Corán dice, este significa comer la carne de tu hermano muerto. ¿Sí? Imagina qué desagradable que es, si estás hablando mal de una persona que no está presente, es lo mismo. Para que uno como le dé asco, para que, no quiero, ¿me explico? Este se llama Mulk, el otro se llama Malakut. Malakut es como las dimensiones, la imagen verdadera de una cosa. Pues un robo puede ser lindo para el ladrón, pero tiene otro lado de esta moneda que puede ser un daño, ¿me explico? Y así todos los pecados. En Barzaj un poco más se ve la realidad de las cosas. Y uno está sufriendo en dado caso que en esta vida estaba viviendo mal. ¿Me explico? Porque ahí un poco más, un poco borroso, no así en sus dimensiones verdaderas. Mire, por ejemplo, decimos que si tú te metes una cosa filosa en tu ojo, toda la vida dejas de ver. Es un momento de error y una vida de castigo. Hay algunos hechos que su castigo es eterno, ¿sí? Y esto no es que después de un tiempo tomar pastillas se cura. Y en Barzaj no es en dimensión eterno, pero es más o menos se vive hasta que el que estaba viviendo bien disfruta esta vida. El que está viviendo mal un poco cuesta esta vida. Y hasta que llega el momento de cálculo, ahí va a haber intercesiones, por ejemplo, personajes como Virgen María, nosotros pedimos de ella, pedimos de Jesús nosotros también, no como el ser todopoderoso, pero esos personajes tienen un nivel muy alto ante Dios
que pueden interceder. Y este día del juicio va a haber mucha intercesión. Algunas personas que merecen el fuego, pero Dios les va a perdonar por intercesión de estas personas. Es como un concepto de más o menos como salvación que se ve en catolicismo, pero con unos detalles de diferencia, ¿no? Aquí esté muy bien. Sí. Discúlpame, ¿me puede hablar un poco más alto? Porque mire, yo no te voy a complicar con una respuesta filosófica. Te doy una aleya coránica. El Sagrado Corán dice, recuerda el momento que estés en un barco atormentado que está a punto de inundación. No hay radio, no hay ninguna forma de comunicación, no hay en absoluto ninguna esperanza que te salvas. Tu corazón hacia dónde se dirige. Esto es lo que comprendemos de Dios. No es nada de materia, no es nada de, digamos, que tenga manos o cabeza o materia o tiempo. Todo el existente es creado por Él. Él es glorificado y superior de todo esto. Pero podemos decir que sería la verdad absoluta. Exactamente. Muy bien. ¿Más? ¿Qué quiera comentar? ¿Qué quiera preguntar? Buenas noches, gracias por compartir su sabiduría. Por favor. Usted nos dijo que uno de los errores más grandes de la humanidad es la ignorancia. Entonces, que también puede haber verdades que son borrosas. Enemigos, yo dije. Enemigos, ¿no? Un amigo cristiano hace poco me comentaba que un verdadero cristiano creyente de Cristo, más que creer en los evangelios, eso nos lo comentó Brasil, yo desconozco las diversas escuelas a profundidad con ustedes, como Fraudano, pero cuando me dijo, Cristo mismo es el evangelio, ¿sí? O sea, su ejemplo y su vida para nosotros debería de ser la palabra, ¿no? Y eso se me hizo muy significativo. Quisiera saber qué opina al respecto, porque también a otro maestro de nuestra tradición yo le comentaba, justo por tratar de inspirar en una pedagogía valor, leer los evangelios de Juan según los Evangelio y con la Biblia, porque yo sentía que lo había profundizado, incluso que había como dejado de lado, entendido, que no sabía bien a qué se refería, y yo llegué a ver una comparación, y luego se lo comenté a mi maestro, entre el Evangelio de Juan y un texto muy significativo del hinduismo de nuestra tradición o de la corriente civil, que es el Brahma Samhita, donde todo viene de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es como la referencia a que Dios tiene palabra, que Dios tiene vida y por algo las escrituras entonces están, porque si Dios es solo verdad, ¿quién las escribió? ¿Qué opina al respecto? Yo le comento, digamos, nosotros vemos en distintas tradiciones el término palabra, o en árabe kalima, no se hace referencia a esas palabras formadas con letras como nosotros pensamos. Digamos, es una palabra muy misteriosa, la palabra palabra. Es, por decir, una manifestación divina, es un signo que nos puede, y tú si te fijas en el universo, en cualquier lado, como dice San Anselmo, hay una huella de Dios, digamos, si tú tienes que ubicarlo, en todos lados existe como la perfección divina en su creación. Y esta es una palabra. Tenemos una poesía en persa muy interesante, casi coincide, ese es islámico, pero
es la misma enseñanza. Dice, tantas imágenes de sorpresa en las paredes de ser, del universo, por decir, el que no se vincula viendo tantas sorpresas a Dios, viendo tanta sorpresa, él mismo es una imagen a la pared. Es muy interesante, es como que no es pensante. ¿Me explico? Está por todos lados la palabra de Dios. Ahora, el mensaje, mire, armonía en el universo, todo es producto de tal mismo ser. Y este ser lo ha creado. Él para escribir, por decir, nosotros esos temas lo tenemos, pero hacia los detalles hay que sentar un buen de tiempo y discutirlo. Pero muy sencillamente le comento, eso no hay diferencia en estas tradiciones, en estos detalles, que Dios para escribir no necesita mano, no necesita papel o pluma. Él crea la palabra, así de sencillo. Él para hablar no necesita una boca, Él crea un sonido y su poder no tiene límite para poder generar esto de entrada. Luego, sobre este mensaje, hemos dicho, todos son palabras, todos lados son palabras, todos son signos de Dios, huella de Dios, se ve por todo el universo. Ahora, específicamente palabra que viene en una escritura, nosotros lo reconocemos como con el término recuerdo, porque te recuerda a Dios. En algunos términos vemos al profeta, este mensajero, quien sea, como el que recuerda. En árabe decimos mudakker, el que te hace recordar a Dios. Porque nosotros todo lo conocemos, porque antes lo hemos pactado, pero estos velos de ignorancia, como tapó nuestros ojos. Él nos viene a despertar. A ver, dirígete hacia donde corresponde. Este es dhikr, el recuerdo. Este recuerdo, como estudiamos en filosofía, puede tener distintas manifestaciones. Una manifestación por escrita, es un libro. Una manifestación humana, el dhikr, la palabra parlante, puede ser un profeta. No es nada raro, digamos, es el mismo Jesús, es el mismo Evangelio. Sí, es muy correcto. El profeta del Islam es el mismo Corán, no es que sea otra cosa. O Moisés, el mismo Torá, no es otra cosa, es lo mismo. Es que, ¿cuál es la idea? Pues despertarnos y volver hacia los principios, al objetivo que Dios nos ha creado, destinado a llegar ahí, no para hacer otras cosas. Pues entre un profeta y una escritura, en verdad de ser no hay diferencia. El formato humano, uno es en formato escrito y tiene otros formatos. Hay que descubrirlo. Dios está por todos lados. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Por favor, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.